Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sinube. Ahora vamos a mostrar la siguiente etapa del proceso de compras. Es la generación de la orden de compra. Necesitamos ir primero a la pestaña Proveedores. Presionamos Orden de compra. Recuerden que la orden de compra ahora sustituye al pedido. En primera instancia, esta ventana nos va a mostrar la configuración de las retenciones que se parametrizaron de forma inicial. Es decir, si nosotros parametrizamos algún tipo de retención de IVA o de retención de ISR, nos va a aparecer en esta parte. Cuando nosotros seleccionamos al proveedor, esta configuración va a cambiar según el tipo de retención que se le asignó al proveedor. Aquí ya seleccionamos el proveedor y ya nos muestra que este proveedor retiene IVA y retiene ISR. Si nosotros decidimos que esta no es la configuración que necesitamos para esta orden de compra, podemos cambiar el tipo de retención. Vamos a dar clic en el botón Retenciones Impuestos Trasladados y aquí vamos a poder seleccionar del menú desplegable el otro tipo de retención que vamos a usar. Nos va a indicar cuáles son las características de este tipo de retención. Aquí nos dice que retiene IVA. Y damos clic en guardar datos. Automáticamente quitó la retención de ISR y solamente dejó la retención de IVA. Ahora vamos a agregar los productos. Con el botón agregar productos podemos filtrar nuestro producto. Seleccionamos y decimos agregar. Vamos a colocar la cantidad y el valor unitario y le decimos Save una vez que hayamos capturado los datos. Como ahora los cálculos van a ser por renglón, tenemos este nuevo botón que es el botón de impuestos. Este botón nos va a indicar y nos va a desglosar los impuestos y las retenciones. Aquí nos dice cuál es el monto de mi impuesto por IVA y en la parte de abajo nos va a indicar cuáles son las retenciones. Nos dice cuál es la tasa de retención y cuál es el importe. Podemos cerrar, solamente esto nos permite consultar. Si nosotros quisiéramos quitar las retenciones sin necesidad de omitir el tipo de retención, podemos solamente deshabilitar las casillas y automáticamente en el desglose de la orden de compra ya no mostrará la retención, solamente el impuesto. Una vez que los datos son correctos, damos clic en guardar. En este nuevo proceso, al igual que en el proceso anterior, podemos utilizar el flujo de autorización si es que otra persona es la que autoriza las órdenes de compra una vez que éstas se revisan. Si no es el caso, podemos autorizar y de manera general esta es la forma en la que se va a capturar la orden de compra. Una vez generada la orden de compra, tenemos dos opciones distintas para seguir con este proceso. La primera es recibir el XML por esta compra y posteriormente emitir el pago de la misma. Para esta opción necesitamos que el proveedor nos envíe el XML de esta orden y subirlo a Sinube. El proceso para subirlo es el mismo. Podemos consultarlo en XML Proveedores. Seleccionamos a nuestro proveedor y consultamos. En este caso ya se ha subido el XML, es este. Para vincularlo a la orden de compra necesitamos regresar a la orden. Con el botón Otros, tomamos la opción XML vinculados y presionamos Vincular XML. Este listado nos va a mostrar todos los XML que tenemos para este proveedor. Vamos a seleccionar el XML y le decimos aceptar. Nos dice que la aplicación fue correcta y esta ventana nos va a enlistar el XML que ya se vinculó. Podemos cerrarla
Y ahora vamos a la generación del pago. Como en el proceso anterior, primero necesitamos ir a bancos y hacer la consulta de la antigüedad de saldos. Le decimos antigüedad de saldos de proveedores y vamos a seleccionar a nuestro proveedor. En el listado de las facturas de los pagos que tenemos pendientes con este proveedor, nos va a indicar que el tipo es XML con orden de compra. Esto significa que el XML ya está vinculado a la orden de compra y nos va a decir cuál es el folio del XML. Nos va a indicar cuál es la fecha de la factura, el importe total y la fecha probable de pago. Para autorizarlo, vamos a dar clic en el botón y vamos a habilitar la casilla Autorizar pago. De manera automática nos va a indicar el monto total del XML. Le decimos Save y nuestro pago ya está autorizado. Ahora, para el registro del pago necesitamos ir a la opción Pago a proveedor. Y en esta opción vamos a seleccionar al proveedor. Vamos a indicar la fecha del pago, cuál es el banco y cuál es el tipo. Vamos a indicarle que es otro y vamos a seleccionar el método de pago. Una vez que hayamos indicado los datos del pago, presionamos consultar y nos va a mostrar el XML que ya autorizamos para el pago. Lo seleccionamos y presionamos realizar pago. Nos dice que nuestro pago proveedor ahora tiene un estatus de pagado y podemos regresar a la consulta del XML. Si actualizamos la búsqueda, el estatus del XML habrá cambiado. Ahora ya es pagado y es admin porque está ligado a un proceso administrativo. Ahora, si vamos a la consulta de la orden de compra, buscamos nuestra orden. Y es la orden número 5. Podemos buscarla también por folio. Es nuestra orden número 5. Y el estatus de nuestra orden es pagada. Nos dice cuál es el importe total y cuál es el saldo. Hasta aquí el proceso de la primera opción para generar el pago a la orden de compra. La segunda opción de este nuevo proceso de compras se da cuando el proveedor nos pide el pago anticipado, nos pide que le paguemos el pedido o la orden de compra sin que él nos haya emitido el XML. Para esta parte necesitamos hacer el registro de un pago sin factura. Primero vamos a registrar la orden de compra. Nos vamos a la pestaña Proveedores, seleccionamos orden de compra y vamos a seleccionar a nuestro proveedor. Vamos a agregar los productos. Seleccionamos el producto, damos doble clic, podemos capturar la cantidad y el valor unitario y presionamos Save. Si todos los datos son correctos, vamos a guardar nuestra orden de compra y la vamos a autorizar. Como se comentaba, en este caso vamos a hacer el pago de la orden de compra y después vamos a recibir el XML. Así que necesitamos primero registrar nuestro pago sin factura.
Tomamos la opción Asignar pago sin factura y vamos a capturar el monto que vamos a pagar. En este caso vamos a pagar el total de la orden de compra y vamos a indicar cuál es la fecha probable de pago. Del lado derecho nos va a indicar que tenemos un pago sin factura y cuál es el monto de este pago. Para cuando vamos a la consulta de las órdenes de compra, es mi orden de compra número 9, la consultamos y nos va a decir que tenemos una orden de compra. Nos va a habilitar la casilla de esta columna que se llama pago sin factura y nos va a decir cuál es el monto del pago sin factura. Esta casilla se habilita solo en el caso de que la orden de compra tenga un pago sin factura asignado, pero este pago no ha sido registrado en Sinube. Aún no existe en Sinube el movimiento bancario. Es básicamente un pago sin factura que tenemos pendiente por registrar. Para registrar el pago sin factura vamos a seguir el mismo proceso que para los pagos normales. Nos vamos a la pestaña Bancos, vamos a la consulta de antigüedad de saldos, vamos a seleccionar al proveedor y consultamos. Para este pago nos dice que el tipo es orden de compra porque el pago que estamos haciendo es directamente un pago sin factura. Nuevamente nos dice cuál es el importe de la orden, cuál es el saldo y la fecha probable de pago. Damos doble clic, habilitamos la casilla para autorizar el pago y nos va a mostrar el monto. Decimos Save y nos vamos al registro del pago. Vamos a pago a proveedor. Seleccionamos a nuestro proveedor. La fecha. Seleccionamos el banco y vamos a seleccionar el tipo. Presionamos consultar para que aparezcan todos los pagos que tenemos autorizados y seleccionamos el movimiento que vamos a pagar. Una vez que los datos son correctos, vamos a presionar realizar pago. El estatus es ahora pagado. Cuando nosotros regresamos a la consulta de órdenes de compra y actualizamos la búsqueda, nos va a indicar que ya no hay un pago sin factura pendiente. Ya estaría deshabilitada la casilla de la columna pago sin factura y ya no tendríamos ningún monto por aplicar. Esto porque el pago sin factura ya fue registrado. Para cuando nosotros tenemos ya el XML de este pago sin factura, necesitamos vincularlo a este pago que acabamos de hacer. Vamos a ingresar a nuestra orden de compra. Es muy importante, una vez que nosotros tenemos ya el XML del proveedor, tenemos que subirlo a Sinube. Lo podemos consultar en XML de proveedores. Lo podemos consultar por folio. Nos va a aparecer nuestro XML. Está como pendiente porque aún no se le ha realizado ningún pago, pero nosotros vamos a vincularlo al movimiento. Regresamos a la orden de compra y con la opción Otros vamos a tomar Ver pago sin factura. Nos va a decir cuál es nuestro pago, el folio, el banco que se afectó y cuál es la cantidad del pago. Para vincular vamos a presionar el botón y nos va a enlistar los XML de este proveedor. Le vamos a seleccionar el que vamos a vincular, presionamos aceptar y automáticamente lo vincula al pago sin factura. Nos dice cuál es la serie y el folio del XML y cuál es el folio fiscal. Podemos cerrar. Si regresamos a la consulta de las órdenes de compra y actualizamos la búsqueda,
tenemos ahora que nuestra orden de compra tiene un monto facturado. Este monto se ve afectado al vincular el XML. Tenemos el total porque el XML tiene el total de la operación. Hasta aquí la parte del registro del pago sin factura.